Bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, a esta lección número 6. Vamos avanzando poco a poco, pero con mucha seguridad en lo que es nuestro curso bíblico popular. Quiero invitarles a todos ustedes a tener para este curso bíblico popular lo que es su Biblia. Esta Biblia, de preferencia la latinoamericana, es la que yo estoy utilizando como base para nuestro estudio. Claro, si ustedes tienen otra Biblia de tradición y de traducción católica, la pueden tener: Biblia en América, Biblia del Peregrino, Biblia del Joven, etc. Quiero también decirles que es muy importante que compren su libro, el tomo 2. Estamos en el tomo 2 del curso bíblico popular, Padre Agustín Petrocelli, Editorial Progreso. Ya les he dicho mucho dónde comprarlo, ojalá que se animen a tenerlo. Es más fácil que me entiendan y que avancemos juntos en el curso bíblico popular apoyados en un libro, a que solamente estemos así sin libro, ¿no? Y también pues pueden ponerle mucha seriedad a las lecciones. De lo contrario, pues nomás escuchamos y escuchamos, pero no aprendemos nada. Bueno, también hay que tener nuestro cuaderno para nuestras anotaciones y obviamente una pluma. Les doy la bienvenida. Esta lección es una lección muy bonita, también se podría decir un poco fácil. Vamos a ponerles vamos a hablar hoy de las estaciones, cómo es el clima en Israel. Actualmente, pues siempre ha sido igual, pero cómo es actualmente, cómo eran los tiempos del Antiguo Testamento y por qué esta parte tan rara de la Tierra Santa. Bueno, vamos a hablar, estamos en la página número 14, si ustedes quieren ahí, al inicio de la página 14, ahí comienza nuestra lección número 6. Bueno, ¿cómo es el clima en Israel? En Israel hay dos tipos de clima solamente. El clima, aquí dice lluvioso y el seco, ¿no? Son dos estaciones, la lluviosa y la seca. La temperatura varía en el Valle del Jordán, dice, en el verano hasta 50 grados centígrados. No se les vaya a ocurrir en agosto, en julio o agosto a Israel, porque es un calor insoportable para muchos de nosotros que no estamos acostumbrados a vivir en 50 grados centígrados, imagínense nomás. Y también en tiempo de clima de lluvias, pues es muy lluvioso, llueve mucho y llueve de repente, ¿no? Entonces, pues tener mucho cuidado cuando vayamos a Israel. Dice, en el invierno, en cambio, los días son fríos, así es. En el verano, el rocío tan celebrado por los profetas bíblicos ayuda a la fecundidad de los viñedos. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase de envía, Señor, tu rocío? Bueno, pues el rocío era con lo que se alimentan muchos arbolitos, muchas plantas en lo que es el pueblo de Israel. Así que, hermanos, la lluvia y el rocío creo que en todos nuestros países causa mucha alegría, ¿no? Porque con el agua las plantas reviven, se alimentan los mantos acuíferos y todos vivimos. Y si no hay agua, puede faltar la luz, puede faltar el internet, puede faltar todo, pero si no hay agua, no hay vida, nos morimos prácticamente. Bueno, dice, el agua, Palestina, o sea, de lo que estamos hablando vamos a llamarle Palestina, porque en el Antiguo Testamento pues todavía no se habla de la región como Israel, ¿no? Israel se le decía como al pueblo y Palestina era como la zona geográfica, para que ustedes me entiendan. Palestina en general no tiene agua, dice, no existe otro río además del Jordán que es insuficiente para bañar los cultivos. Así es insuficiente, es un río muy pequeñito. Por eso cuando llegan las lluvias son celebradas como una bendición, ¿sí? En las páginas de la Biblia, tanto la lluvia como el rocío se consideran un tesoro. En Isaías 45:8 de su Biblia, ustedes pueden buscar la cita si gustan, Isaías 45:8 dice, envíen cielos el rocío y lluevan nubes al justo. Así es, el rocío. O en el diálogo de Jesús con la samaritana, el que tenga sed, que venga a mí, ¿no? Cómo se utiliza el ejemplo del agua, del pozo, para ejemplificar toda esta situación que vivía Israel, dice. Bueno, el desierto. Aquí viene otra parte muy importante. Israel, la mayoría, territorialmente hablando, es muy árido. Hay mucho, el desierto de Judea, que está al sur de lo que hoy es Israel, colindando con el Sinaí, pues es un lugar desértico totalmente. Y también una parte de la Transjordania, todo lo que rodea al Mar Muerto, es desértico completamente. Y entonces pues el agua es muy escasa. Sin embargo, de Jerusalén, por toda la llanura del río Jordán, aunque el río es chiquito, pero hay una llanura muy verde, ¿no?
para que ustedes lo tomen en cuenta cuando vayan a ir a Tierra Santa. Ojalá que vayamos juntos, si Dios nos permite. Dice, y junto al agua, el desierto. Son dos ideas que se contraponen. En Palestina abundan los lugares arenosos y desérticos como en Judea. Los autores bíblicos los conocían muy bien y lo usaban como símbolo y comparación para expresar la soledad, la prueba y la purificación. Así es, el desierto, ¿no? Enfrentarse a la realidad de no tener comida, de no tener vegetación. La prueba, ahí habla de la prueba, la purificación y la soledad. Bueno, pues para que ustedes tengan una idea geográficamente, temperaturas y todo esto que sucede en este lugar, es muy importante en un curso bíblico que entendamos eso, porque los autores sagrados van a utilizar los ejemplos que tienen a su alrededor para dar a entender las verdades de Dios más cerca de nosotros. Por eso Jesús habla del pozo, por eso Jesús anda en una barca, por eso Jesús llama a pescadores. Jesús vive en un entorno muy concreto y Él utiliza estas situaciones para dar ese ejemplo, para darnos ejemplos de eso a todos nosotros. Dice, bueno, la historia del pueblo de Dios tiene mucho que ver con su posición geográfica, mucho, dice. En el tiempo de Josué y los jueces, incluso en los primeros reyes, una historia coincide con el asentamiento de Canaán, para conquistar el derecho de piso. Si ustedes se fijan, les había dicho en la lección anterior, los primeros pobladores de lo que hoy es Israel fueron los cananeos. Cananeos, por eso es Caná de Galilea. Cananeos eran unos habitantes que ya ocupaban los territorios que después los judíos o los hebreos, como ustedes les quieran decir, o los israelitas, es casi lo mismo, ocuparon. Entonces, así como que hubo cierta invasión, como cierta guerra, pero también cierta exigencia de un derecho que Dios les dio, que es lo que hoy mismo alegan los judíos. Esa tierra nos la dio Dios a nosotros, no a ustedes, entonces entréguenosla. Es un regalo de Dios a nosotros, es una promesa que Dios nos hizo y que cumplió, entonces esa tierra es nuestra. Entonces, pues hay muchos problemas con esto de la tierra en Israel hasta el día de hoy, ¿no? Israel como nación nació en 1948, entonces pues imagínense los pleitos que hay ahí, porque pues los que ya estaban dicen, pues nosotros ya estábamos, ¿por qué se fueron ustedes? Y otros dicen, no, pero nosotros somos los dueños, y es un cuento de nunca acabar. Vamos a quedarnos con esta idea, esta historia de que los judíos cuando llegan, primero llega Abraham, luego por los hijos de Jacob se van a Egipto y luego regresa con Moisés y se establecen en Israel, y entonces llegan por el lado de Jordania, por el monte Nebo, ya veremos esa ubicación geográfica, le dan como vuelta a Israel, ¿no? Y llegan por otro lado, cerca del mar, del río Jordán, y entran por ahí. Entonces, esta entrada por parte de Josué, porque Moisés, Dios no le permite entrar, le dice, no conocerás la tierra prometida. Entonces Josué es el que ingresa por el lado de las llanuras del río Jordán, y entonces entran otra vez, se podría decir de manera como violenta, ¿no? Invadiendo un territorio que ya estaba ocupado. Entonces vienen todas estas guerras que ustedes escuchan en el libro de las Crónicas, pleitos, y que los amalecitas, y que los moabitas, y que los cananeos, y que los filisteos, todas estas guerras en sí podríamos decir que es por eso, ¿no? Por esa situación. Bueno, dice, una vez asentados, unidos poco a poco por el ideal del pueblo, tuvieron que luchar para defender el territorio contra los pueblos vecinos. Ahí está, filisteos, moabitas, jebuseos, etc. Les voy a poner el mapa aquí enfrente. A ver, quiero que ubiquemos Egipto. Vamos a subrayar Egipto para que ustedes lo ubiquen. Aquí cerca de Tebas ahí aparece un plano, una ciudad donde está Tebas. Se dice que los israelitas caminaron desde esta parte todo para arriba y cruzaron el Mar Rojo, ahí donde está el Sinaí, ¿no? Y dieron vuelta por todo el Sinaí, bajaron hasta la punta y luego siguieron todo el Mar Rojo, y luego subieron hasta Edom. Ahí está una ciudad que dice Edom, ¿no? En Edom, que hoy se llama Eliat, ahí se establecieron un tiempo y luego siguieron
pero no subieron directo a Jerusalén, como la ven ahí ustedes en el plano, sino que le dieron vuelta como a la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Y más arriba, ahí cruzaron para volver a tener la tierra prometida. Entonces, este mapa nos ayuda a identificar algo muy importante. Miren, viendo el mapa, quiero que por favor ubiquemos a dos grandes potencias de toda la antigüedad. Ya ahorita no son potencias en turismo o en guerra, pero no son potencias actualmente como lo fueron en la antigüedad. Tenemos a Egipto al sur y arriba tenemos a Siria, ¿no? Ustedes ven Siria y luego a la derecha tenemos a Babilonia y poquito más arriba tenemos a Persia, ¿no? Al lado izquierdo, en la esquinita casi ya no se ve Grecia. Entonces, si nosotros ponemos en este plano, que es el Asia Menor, pues estamos viendo que la Jerusalén, o lo que es Israel, o la Palestina, ahí está el nombre de Palestina, pues se queda en el centro de todo, ¿sí? En el centro de todo. Quiero explicarles que algo que vamos a tener mucho en toda la Sagrada Escritura, sobre todo en los libros históricos o en los libros proféticos del Antiguo Testamento, es una guerra constante entre Siria, ustedes ven dónde está Siria aquí en el mapa, Siria que está al norte, y Egipto. Los dos son potencias, los dos son imperios y los dos tienen un ejército tremendo. Entonces, Egipto lucha para defenderse o para expandirse, Siria también, y luego también los babilonios. Y bueno, pues si se peleaba entre Egipto y Siria, si ustedes ven geográficamente, pues todos tenían que pasar por este pedacito llamado hoy Tierra Santa, en aquel tiempo llamado Palestina. Entonces, obviamente Israel, por más que quisiera, no tenía ni la capacidad, ni las condiciones, ni el dinero, ni el poder para ir contra Egipto o contra Siria o contra Babilonia. Así que Israel se va a convertir en el paso de todas estas potencias y todo lo que implica, ¿no? Saqueos, guerra, dolores, pleitos, invasión, dominación, usurpaciones, violaciones, abusos de todo tipo. Entonces el pueblo de Israel siempre va a sufrir. Y lo que a mí me llama la atención mucho en este curso bíblico y que ustedes también deben de analizar es, pues ¿cómo es posible que Dios, siendo todopoderoso, se haya fijado en un pueblo como Israel? Un pueblo tan pequeño, en medio de la nada, en medio de 3 o 4 potencias, en aquellos tiempos muy fuerte. Hoy Israel es una potencia, cosa que ya no son ni Egipto ni Siria, pero Israel es una potencia hoy en día, ¿no? Económica, turística, en todos los sentidos. Pero en estos tiempos antiguos, donde se escribe el Antiguo Testamento, Israel es todo menos una potencia, ¿no? Es un pueblo de paso. Entonces imagínense todo lo que tuvieron que sufrir. Bueno, dice, en los tiempos de David y los primeros reyes se alcanzó una relativa paz y el pueblo de Dios tuvo lo que más ansiaba: una tierra, un rey y un templo. Eso es lo que el pueblo quería: tierra donde vivir tranquilos, un rey y un templo donde adorar a Dios. Y lo tuvieron en los tiempos del rey Saúl. Bueno, con Saúl terminan las guerras, David tranquilo, y luego ya Salomón y así algún tiempecito. Pero después vienen las invasiones y agárrense con los persas y agárrense con los sirios y con los asirios y agárrense, porque vamos a llegar a esas historias maravillosas. Bueno, entonces la ubicación geográfica de Israel es muy hermosa, pero muy crítica, porque por ahí pasan todas las personas que van hacia Europa, por parte incluso desde el lejano oriente. ¿Por qué? Porque todo el mundo les sacaba pasar por Persia. ¿Por qué? Porque los persas eran muy, muy duros. Entonces todos le daban vuelta por Arabia y subían por esa llanurita de Israel, ¿no? Entonces siempre va a ser un lugar difícil para los israelitas. Cuando Egipto va al norte para luchar contra Siria, cuando Siria va al sur a hacer guerra a Egipto, pasan por este estrecho corredor con el Mediterráneo y el desierto de Arabia, la Palestina, así se llama. Así que Israel servirá de atalaya de una u otra potencia respectivamente. Así es, a él le va a tocar recibir ahí esas guerras y esas invasiones de unos, de otros, y pues bueno, cuando fui a Israel aprendí algo de que la ciudad de Jerusalén fue destruida más de 24 veces.
a lo largo de su historia. Porque nosotros conocemos la destrucción del templo en el año 70, que es la última destrucción y saqueo de Jerusalén, pero va a haber más destrucciones. De hecho, posterior a esa famosa destrucción del año 70, vienen muchas más todavía destrucciones, ahora por querer tener la Tierra Santa, ¿no? Antes era por el paso de las potencias y después por querer poseer la tierra de Jesús. Bueno, así que, y sufrirán la tentación de aliarse unas veces con una y otras veces con otra de las naciones. Así es Jeremías. Eso va a decir el profeta Jeremías, que Israel se prostituía, ¿no? Se unía con una potencia o con otra a ver dónde más le convenía para que le hicieran menos daño, pero si la otra potencia no ganaba, pues así le iba al pueblo de Israel. Con el peligro de que si se alía con el perdedor, sufriría el saqueo y la deportación. Ahí está. Cuando Israel es deportado a Babilonia es porque Israel se unió a otro pueblo, perdió y pues así le fue. Israel se convirtió en lo mismo que pasó en Egipto. Acuérdense, en Egipto llegaron a pedir trigo y se quedaron y así les fue después con la esclavitud. Con Babilonia, Israel se va a aliar a otro pueblo y entonces Babilonia los va a agarrar de esclavos y se los va a llevar a los hombres más buenos para el trabajo allá a Babilonia a trabajar, y va a dejar en Israel a todos los viejos, a las mujeres, a los niños. Entonces va a ser una destrucción tremenda la invasión de Babilonia con Nabucodonosor. Ustedes se han de acordar de eso. Bueno, quiero decirles que esta es la geografía de Israel. Volvemos a ver el mapa. Quiero que vean el mapa y que se ubiquen muy bien por qué Israel está en medio de las grandes potencias. Y ahí faltaban los árabes. Dejen que empiecen los árabes a crecer y va a ser todo una dificultad. Jerusalén, en medio de Egipto, ahí está Egipto, arriba está Siria, al lado derecho está Babilonia, más al norte están los persas y más al poniente está Grecia. Este mapa que tenemos aquí, tenemos que analizarlo con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque Israel va a sufrir muchos ataques, no solamente de estos grandes. Acuérdense que primero les van a dar en la torre los sirios, allá arriba, los egipcios, no se digan, siempre, los babilonios con Nabucodonosor que están ahí, los persas con Ciro, acuérdense ustedes, y Grecia acá al lado izquierdo con Alejandro Magno. Entonces, todos estos van a pasar por allí, unos van a destruir la ciudad, otros les van a permitir seguir, como los romanos, que no aparecen aquí, pero que también, porque los romanos pues ya podrían ser como del Nuevo Testamento, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Bueno, pues espero que les haya servido mucho esta lección bíblica que vimos este día. Es una lección geográfica, ilustrativa, que nos ayuda a entender la historia maravillosa de la Palestina. El nombre primero que tuvo esa región. Después se va a cambiar por Israel y luego se va a cambiar y se va a quedar Palestina y Israel, ¿no? Así como dos hermanitos peleoneros que conviven juntos, pero pues así es la vida. A veces con quien no la podemos llevar bien es con el que está más cerca de nosotros. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. No se pierdan la próxima lección bíblica aquí por su canal, Padre José Arturo López Cornejo. Muchas gracias por sus buenos comentarios, por su apoyo, por su ayuda. Y bueno, pues una disculpa también a quienes les causamos algún problema o no les parece o no les gusta. Dios nos ayude a ser mejores para ustedes. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.